Buenos días, feliz sábado. Tenga cada uno, cada una. Es un placer grato mirarles de nuevo y gozarnos juntos en alabar al Señor por las múltiples bendiciones que nos ha dado en este año que está por terminar. Cuando llegamos a momentos como estos, donde muchas preguntas surgen en nuestra mente en relación a cuál ha sido nuestra experiencia con Dios en este año que concluye, pensé que sería de mucho provecho dedicar un tiempo a reflexionar, a meditar en una porción de las Escrituras que tiene para nosotros lecciones preciosas. Me refiero al relato que encontramos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, los versículos 1 al 10. Lucas 19, versículos 1 al 10. Tenemos allí la experiencia de una persona que tiene un encuentro personal con Cristo durante su ministerio en esta tierra. La palabra de Dios nos indica en esos 10 cortos textos o versículos que todo el que se encuentra con Cristo tiene un cambio en su vida. Esto es una ley del Evangelio. Todo el que tiene un encuentro personal con Cristo tiene un cambio en su vida. No siempre para bien, desdichadamente, pero el cambio lo tiene. Es inevitable. No hay forma de tener un encuentro personal con Cristo y que no haya un cambio en la vida. Es imposible. El cambio lo va a haber. Y el Señor quiere que sea para bien. Pero si no se da para bien, ocurrirá para mal. Pero el cambio se dará, porque todo el que tiene un encuentro personal con Cristo tiene un cambio en su vida. Y en esta experiencia tenemos una de esas historias que nos comprueba esa ley del Evangelio. Y de esa historia es la de Zaqueo y su encuentro con el Señor. Quisiera extraer para compartir con ustedes hoy 10 aspectos que son a la vez lecciones preciosas para nosotros. 10 aspectos. Vamos a titular nuestro tema para que cuando quieran buscarlo por allí, tal vez entre los videos, y mirarlo después de algún tiempo, algunas semanas o meses o años, y quisieran repasar un poco este tema, puedan recordarlo. El título para nuestro tema es Corriendo para obtener el premio. Corriendo para obtener el premio. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, primera a los Corintios, el capítulo 9, los versículos 24 en adelante, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que
Hay personas que corren su carrera, pero no obtendrán el premio. Nosotros debemos correr para obtener el premio. Y en la experiencia que quisiera analizar con ustedes brevemente en esta ocasión, tenemos un ejemplo de cómo se corre para obtener el premio. La palabra de Dios nos dice así en Lucas 19, versículos 1 al 10. Vamos a leer el relato primero y entonces nos dispondremos a analizar las lecciones que hay en estos 10 aspectos. Lucas 19, versículos 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De paso, el último versículo leído es uno de los alterados en las versiones alteradas, en caso del Evangelio de Mateo, en el relato en Mateo. Pero ese es otro tema. ¿Qué tenemos aquí, hermanos queridos? Yo quiero hacer con ustedes lo siguiente esta mañana. Hay 10 aspectos que yo quiero enfatizar, que puedan ayudarnos a hacer de esta experiencia de Zaqueo con nuestro Señor una experiencia que nos ayude a crecer, que nos ayude a iniciar este nuevo año con metas y desafíos sublimes que nos lleven a alcanzar el blanco finalmente. Pero para eso quisiera hacerlo lo más práctico posible, que podamos hacer de estos 10 aspectos 10 lecciones prácticas que nos ayuden a alcanzar el objetivo. Vamos ahí. El versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Empecemos por ahí. El primer aspecto que quisiera enfatizar es ¿quién era Zaqueo? Es muy importante que lo entendamos para que podamos extraer las lecciones de su experiencia, de su encuentro con Cristo. Necesitamos tener claro quién era. El texto nos dice que era jefe de los publicanos y rico. Pareciera ser que una cosa lo había inducido a la otra. Era el jefe de cobrador de impuestos. Y allá en aquel tiempo, ahora no sucede eso, pero allá en aquel tiempo los cobradores de impuestos eran ladrones. Y parece que Zaqueo había sacado bastante
de ese empleo. Era jefe de ellos, dice el texto, y rico. Conforme vayamos viendo lo que sucedió con él en su encuentro con Cristo, es importante que mantengamos en mente lo que era: jefe de los cobradores de impuestos, esos eran los publicanos, y rico. No solo era el jefe, eran dos cosas importantes. Era muy rico, tenía muchos bienes. Tomémoslo en cuenta. Segundo aspecto, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. El segundo aspecto que quisiera recalcar es: ¿qué quería Zaqueo? ¿Cuál era su interés? ¿Qué buscaba Zaqueo? ¿Detrás de qué iba? Según este relato, no en su profesión, ¿ok? Ya su profesión la dejamos por ahí. Jefe de los publicanos y rico. Hay mucho que hablar sobre eso, pero el punto es que lo que quisiera enfatizar son otros detalles. En otra ocasión que analicemos la sección esta con más detenimiento, veremos muchas de esas cosas. Pero por ahora, jefe y rico. Pero él quería algo en relación con Cristo. ¿Qué dice el texto? Él procuraba ver quién era Jesús. Vamos a notar al final, cuando terminemos de ver el relato, en el que no vamos a durar mucho, por cierto. Lo que quiero es que grabemos las lecciones, las secciones esas, las 10, los 10 aspectos que nos sirvan de lecciones. Zaqueo logró lo que quería, porque lo que quería era correcto. El texto dice que lo que quería era ver quién era Jesús. Dejémoslo por allí un momento y pensemos un momento en nosotros. ¿Cuál es tu deseo para este nuevo año por iniciar? ¿Qué quieres? Sí, queremos muchas cosas, anhelamos muchas cosas, tenemos muchos proyectos en mente. Las que están esperando un bebé, la mayoría de sus proyectos irán girando en torno a eso. Porque no lo espera solo la mamá. Los que están pensando en construir su casita, por alguna razón, harán girar sus proyectos en torno a eso. Los que están por iniciar una nueva empresa para sobrevivir, estarán pensando en eso. La pregunta es: ¿qué quieres este año? Sí, muchas cosas, pero lo que está por encima de todo, ¿qué es? Zaqueo tenía claro eso. En determinado momento de su vida, él tomó una decisión, y vamos a ir mirando cómo esa decisión estuvo por sobre todas las demás, por sobre todos los intereses de su vida. Esa fue la primordial, el primordial interés en él. ¿Por qué? Cuando yo miro lo que él hizo, eso me indica que todas las demás decisiones o intereses de él se llegaron a sujetar a ese. ¿Cuál era? Ver quién era Jesús. Vaya, ¿qué era lo que Zaqueo quería? Él quería un encuentro personal con Cristo. Quería ver quién era Jesús. Pero tenía un problema.
era muy pequeño. Era muy pequeño. Y las personas que seguían a Jesús eran demasiadas, eran multitudes. Entonces su problema era obvio, no iba a poder verlo. No lograba ver a través de las personas y eran muchas. Aquí tenemos entonces el principal problema de Zaqueo. ¿Cuál era? Estamos en el tercer aspecto. ¿Cuáles eran los dos primeros? ¿Quién era él? Número 2, ¿qué quería? Tercer aspecto, su problema básico. Era pequeñito y la gente era mucha, era una multitud. Entonces, tenemos aquí un obstáculo grande para Zaqueo. ¿Por qué? Porque él no podía hacerse más grande. ¿Cómo solucionar eso? Pero de pronto, según el relato, le vino la idea. Un árbol. Y resulta que por donde Jesús precisamente iba a pasar, según apuntaba por donde venía, allá hay un sicómoro, se llamaba. Esos árboles tienden a ser como el almendro, que se extiende mucho, no tanto horizontal, vertical, sino horizontal. Y entonces él no dejó pasar la oportunidad. En esta me subo. A mí me gusta pensar que él corrió al árbol antes de que la multitud se acercara, porque si no iba a tener el mismo problema. ¿Cómo llegar? ¿Ya? Se encaramó en el árbol y ahí estaba, sentado en la rama, esperando que Jesús llegara. Ahora, ¿qué problema iba a tener? ¿Qué piensan? Sabemos por el relato lo que pasó, pero olvídese del relato y que usted lo ha leído. ¿Qué pudo haber en la mente de Zaqueo? Él iba a tener un problema. Ahora estaba arriba. Ya no tenía problema de estatura en el sentido de que le era más fácil ver a Jesús. Pero ahora el problema era otro, que Jesús lo viera a él. ¿Será que Zaqueo pensó, bueno, según escucho de este, pero recuerden que estaba Jesús iniciando su ministerio? Zaqueo no había escuchado mucho de él, si es que había escuchado, porque podemos pensar que él se preguntó, bueno, si es quien dice ser, lo sabe todo, así que debe saber que yo estoy aquí arriba y va a mirar para arriba, sin que nadie le haya dicho. Pero ¿qué sabía Zaqueo de Jesús? Él está en un problema ahí. Solucionó parte del asunto, pero ahora ¿cómo hacer? Bueno, en el versículo 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es importante que tomemos en cuenta que hay un cuarto aspecto que se dio aquí en esa subida de él al árbol. ¿Cuál ven? Que lo llevó a alcanzar lo que quería. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué notan? Que el evangelista se encarga de enfatizar, porque podríamos leer: y viendo un árbol se subió a él para verle. Él corrió hacia el árbol. ¿Qué tenemos ahí? Jesús iba a pasar. Él no sabía, Zaqueo, si esa sería su última oportunidad para él, su única. Así que él no dejó pasar
el tiempo. Ese era su día. Y de paso Jesús se lo recalcó al final de la historia. Hoy, vamos a entrar ahí luego, hoy ha venido la salvación a esa casa. Hoy era el día para Zaqueo, ese día. No era otro. Y Zaqueo no dejó pasar la oportunidad, él corrió, no lo dejó para después. Es muy importante entender eso. Pero hay un quinto aspecto. El verso 5 dice, los aspectos no van con el versículo, de casualidad sí, hasta dónde vamos. Pura casualidad. El 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El quinto aspecto está en la primera frase del verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. El problema de Zaqueo estaba solucionado. Jesús le vio. Ya no tenía que preocuparse por, ¿y si no me ve? ¿Y si pasa de directo? Jesús lo vio. A mí me gusta preguntarme, ¿quién vio primero a quién? ¿Zaqueo a Jesús o Jesús a Zaqueo? El punto es que el relato nos dice que Jesús le vio. ¿Qué hay ahí? Cuando corres a Jesús, Él te ve. Puedes tener la absoluta certeza de que Él te ve. Debes saber que no hay nada escrito en la palabra del Señor que no sea para nuestra enseñanza. Y si aquí dice que cuando Zaqueo corrió hacia Jesús, Jesús lo vio, Dios quiere decirte algo. Jesús quiere decirte algo. Y es que cuando corres a Él, Él te ve. No pasas desapercibido. Pero es importante captar eso. Debes correr. Debo correr. Correr implica no sin mucho interés, no. Si se corre es porque el interés es fuerte. Aquí ya con eso está diciéndonos que si el interés no es fuerte, puede que Jesús pase de lado. ¿Por qué? Porque entonces, si Él no me interesa, yo no le intereso. Así funciona. Pregunto. Repito la pregunta. Zaqueo corrió hacia Jesús y por ese interés mostrado en su correr, él se dio cuenta de todo. A él no se le pasa nada. Él se percató de Zaqueo corriendo al árbol y luego buscando cómo Jesús lo mirara. Jesús vio el interés de Zaqueo, eso es lo que quiero enfatizar. Y por eso el texto dice que lo vio, se paró, se detuvo para mirarlo. La pregunta es, si no hubiera tenido interés, ¿no lo busca Jesús? ¿Quién tomó la iniciativa en el plan de la salvación? Dios le presenta a Adán y a Eva el plan de la salvación, le explica cómo será lo que estaba planeado en su mente por la eternidad, en la de Dios. Porque Adán y Eva toman la iniciativa de buscar a Dios después que cayeron, ¿no? Así fue. No. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Huir, esconderse. Entonces, por favor, no malentendamos esto.
Jesús toma mucho interés en Zaqueo y lo mira porque Zaqueo estaba buscándolo. Pero ese interés de Jesús en Zaqueo no fue porque Zaqueo lo buscó. La iniciativa siempre es de Dios. Es más, ese interés de Zaqueo en Jesús lo puso Jesús a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles que realizan su obra. No me malentiendan lo que quiero decir. Cuando digo que Jesús mira a Zaqueo por el interés que Zaqueo tenía, no es porque si no hubiera tenido interés, entonces Jesús no le busca. No, no es así. En muchas ocasiones no has tenido interés en Dios y Él te busca. La iniciativa es de Él, siempre. Siempre. Cuando le has dado la espalda, Él no a ti, sino que te sigue buscando. Así ha sido siempre. Pero cuando en vez de darle la espalda, respondemos a su llamado, el encuentro es más fácil. Es más factible que se dé. Porque si Él sigue buscándome, que lo hará hasta que termine el tiempo de gracia, y yo le doy la espalda, el encuentro no se dará. No sé si estoy comunicando el punto. Él no me busca porque yo tome la iniciativa es de Él. Pero para que el encuentro se dé, debo volverme a Él como hizo Zaqueo. Porque tenemos también el relato de muchos a quienes Jesús buscó, pero lo que miró siempre fue la espalda. Y ese encuentro no se dio. Tenemos otros que se encontraron con Jesús. Hubo diálogo, hubo comunicación. El encuentro se dio, pero el final de la historia fue negativo. Joven rico. Así que, ¿dónde está el secreto del éxito? ¿Cómo se corre de tal forma que el premio se obtenga? Cuando la búsqueda del Señor en respuesta al llamado que Él pone en nuestro corazón da lugar a que nos encontremos con Cristo. Después de ese encuentro con Él, vienen los pasos que siguen, que si los damos, experimentaremos lo mismo que experimentó Zaqueo, que obtuvo el premio. ¿Cuáles fueron esos pasos? Los veremos en los siguientes aspectos. ¿Se nos fue el tiempo? Sí, continuamos en la próxima. Buscándome